Mi nombre es Sergio Jiménez y en este video vamos a hablar un poquito sobre los recursos, los tipos de recursos. Vamos a hacer un modelo súper básico, una llegada de entidades, un proceso y un dispose. Vamos a ponerle un recurso al proceso. Para que haya un recurso, tenemos que tener la acción sysDirectRelease, por lo menos esa. Lo hablaremos después sobre eso. Y un recurso. Vamos a decir, por ejemplo, que los recursos son cajeros. Que vamos a trabajar en un banco. Entonces, tenemos cajero, va a ser nuestro recurso. Un recurso cajero. Esto va a ser la ventanilla. Vamos a dejar el tiempo por defecto. Nuestro dispose es la salida. Y acá tenemos la llegada al banco. O la entrada, vamos a poner. La entrada. El tipo de entidad, un cliente. Todo lo estoy dejando por defecto. Vamos a poner nuestra imagen. Cliente, una persona. Listo. Acá, ya lo mencionamos en otro video. Cuando yo pongo este recurso, significa que hay estoy pidiendo un cajero. No significa que haya un solo cajero en el banco. Si yo tuviera 4 cajeros y todos fueran iguales, o sea, no hubiera diferencia entre ellos, yo pondría acá 4 cajeros. Y acá yo tendría una sola cola, donde el primero de la cola sería atendido por el primer cajero que quede libre. O sea, es una sola cola con 4 personas atendiendo a los que vienen en esa cola. Que es distinto a tener 4 colas, 4 personas y cada uno tendría una cola, o sea, tendría 4 colas. Para hacer esa situación tendría que poner, acá por ejemplo, una ventanilla, 4 ventanillas y cada uno que tome una cola distinta. No es el caso que queremos ver ahora. Acá, como les digo, los 4, no hay diferencia entre ellos 4. No hay diferencia entre esos 4 cajeros. Ahora, imagínense que si hubiera diferencia. Voy a regresar esto a su valor de 1, para que vean. 1. Y digamos que yo tuviera 4 cajeros, pero pongámosle nombres. Uno sería Sandra, otro sería Raúl, otro Patricia. Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es, como ya hemos visto cuando hemos hecho el recording to set, crear un grupo llamado cajeros, un set llamado cajeros. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear un set llamado cajeros. Para esto, cuando yo llame al recurso, ya no voy a llamar al recurso cajero, sino, fíjense que acá en tipo de recursos yo tengo la opción set. Entonces yo voy a llamar a un set, y el set, el nombre del set, y yo le voy a decir que son cajeros. El set se llama cajeros, son los cajeros que tengo después. Y estoy pidiendo un miembro del set cajeros. Como he hecho referencia a un set cajeros,
Fíjense que automáticamente se me ha generado el set cajeros. Como este set ha sido solicitado en la zona de recursos, fíjense que este set corresponde al tipo recursos, no al tipo de conteo como veíamos al counter cuando veíamos en el record into set, sino al tipo recursos. Es otro set. Entonces, ahí ya queda definido qué tipo de set estamos armando. Por el momento no tiene elementos. Vamos a ponerle los elementos. Vamos a poner, decíamos Sandra, un elemento, Raúl, otro cajero, Patricia, pongámosle Fernando. Ahí tengo 4 cajeros. Vamos a recursos, vamos a ver recursos ahora. Fíjense que en recursos ahora me aparecen esto, ya vamos a borrarlo porque era el que correspondía a la que ya no estamos utilizando. Porque ahora estamos utilizando, previamente habíamos puesto un cajero, pero ahora estamos poniendo el set cajeros. Entonces, acá fíjense que se ha generado, pero esto es lo importante, que se me ha creado unos recursos automáticamente, un recurso llamado Sandra, Raúl, Patricia y Fernando. ¿Por qué si yo no los he mencionado? Yo he mencionado un set de recursos cajeros. Entonces, como yo he dicho que ese set tiene elementos, esos elementos son recursos. Por lo tanto, automáticamente se generan esos recursos. Y por defecto, su capacidad es 1. Significa que hay una Sandra, un Raúl, una Patricia, un Fernando. Lo cual, para otras personas, parece lógico. Pero este set, por ejemplo, pudo haber sido máquinas. Entonces yo pude haber definido tornos, en fin, así, elementos de máquinas, y por defecto se me generó que había un torno. Entonces, si dentro de la máquina hubiese habido, por ejemplo, 3 tornos, yo acá tendría que poner 3 tornos. Ya veremos algún ejemplo donde se presente eso. Entonces, ahora tengo que yo cuando estoy viniendo acá, no estoy pidiendo un cajero entre 4 que son todos iguales, si estoy pidiendo un miembro del set cajeros. Ahora, ¿cuál de esos miembros? Acá hay unas reglas de selección. Entonces tengo algunas reglas de selección. Random, que es evidente que es aleatorio, me va a dar cualquiera. Cíclico, que va a ser va a empezar con el primero de la lista y a medida que vaya asignando, cada vez va a irme asignando a partir de el último que asignó. Ahorita hablaremos un poco de eso. Orden preferido, que va a estar basado en el orden con el que hagamos el set. Miembro específico, cuando yo quiero específicamente algún miembro del set. Y otros 2 que ya hablaremos en otra oportunidad. Ahorita concentremos en estos que son, digamos, los más importantes. Specific Member, miembro específico. Imagínate que yo le doy acá, Specific Member, y me dice por defecto el índice 1. ¿Quién es el índice 1? Todo esto más o menos ya lo manejamos en el set. El índice 1 corresponde a Sandra. Entonces, si yo lo dejo así, yo estaría diciendo que cuando llegue una persona, lo debe atender Sandra. Digamos que yo quiero que lo atienda Patricia. O sea, en este punto yo quiero que si llegue alguien, lo atienda Patricia. Entonces yo lo que tendría que hacer acá es poner
miembro específico, set 3. Que sea el miembro 3 del set quien atienda. Entonces ahí le estaría diciendo que debe ser Patricia. Otra opción. Orden preferido. En el caso de orden preferido, va a tomar como orden de prioridad el orden con el cual se haya creado el set. Eso significa que si viene alguien, Sandra tiene la prioridad para atenderlo. Si Sandra está ocupada, lo atiende Raúl. Si Raúl está ocupado, lo atiende Patricia. Si Patricia está ocupada, lo atiende Fernando. Ese es el orden preferido. O sea, en ese orden va a ir a buscar quien atiende al cliente. Otra opción. Ya hemos visto miembro específico, orden preferida, random y cíclico. Cíclico, como les mencionaba, era el caso en que empieza igual que con orden preferido, dándole la asignación al primero que está en la lista, Sandra, y cuando venga otro posterior, como ya ha sido atendido por Sandra, le toca ahora atender a Raúl. Después le va a tocar atender a Patricia, a Fernando y así, y va a ir, regresa después a Sandra, a Raúl. Para que tengan en cuenta algunas cositas. Primero, una vez que ahí está funcionando esto, la lógica va a ser la siguiente. Empieza a buscar a partir de donde se quedó. Por ejemplo, que el último que haya atendido sea Raúl, entonces ahora le toca a Patricia. Pero si Patricia está ocupada, buscas a ver si Fernando está ocupado. Si está desocupado, se lo da. Si está ocupado, vuelve donde Sandra. Y así hasta completar el círculo, hasta encontrar a alguien desocupado. Entonces esa es la lógica en el cíclico. Empieza en el siguiente de donde se quedó y comienza a buscar a barrer a partir de ahí, buscando el primero que encuentre desocupado. Y a ese se lo da. O sea, no es que si le toca a Patricia y Patricia está ocupada, se quede esperándolo. No. Sino comienza a partir de ahí buscar al primero que encuentre desocupado, se lo da. A veces no se entiende clara la diferencia entre este caso, el cíclico, y el orden preferido. Vamos a poner un ejemplo, a ver si se entiende. Imaginen que estamos iniciando. Entonces viene un cliente, estamos en orden preferido, lo va a atender Sandra. Estamos en cíclico, también lo atiende Sandra. Hasta ahí no hay diferencia. Y el segundo cliente. El segundo cliente, Sandra está ocupada atendiendo al primer cliente, entonces en orden preferido, como Sandra está ocupada, lo va a atender Raúl. En orden preferido. En cíclico, como la última que atendió fue Sandra, también atiende Raúl. O sea, hasta ahí, en ambos casos, se están atendiendo de la misma manera, se está asignando de la misma manera. Pero veamos acá la diferencia. Llega el tercer cliente. Y digamos que Sandra, que había estado atendiendo, ya se desocupó. Sandra está desocupada. Entonces, en orden preferido, como el orden empieza en el 1 y Sandra ya se desocupó, para orden preferido, ahora la asignación le correspondería a Sandra. ¿No? En cambio, para el cíclico, como el último que atendió fue el último que se asignó ha sido Raúl, ahora y Patricia está desocupada, ahora la asignación le toca a Patricia. Entonces ahí se nota la diferencia. Si estuviéramos en orden preferido, quien debe atender es Sandra. Si estuviéramos en cíclico, quien debe atender es Patricia. ¿No? Entonces, esa es la cosa que debemos tener clara para saber diferenciar entre el tipo cíclico y el tipo orden preferido. Pues estos son los 4 principales que queríamos ver en este momento. Nosotros ya
mencionaremos en otro momento.